Amigos de Cascada Estéreo, saludo muy cordial, muy especial en este día maravilloso del 23 de julio. En este jueves especial queremos seguirlos saludando y seguir disfrutando con ustedes, por supuesto, de toda esta programación maravillosa que les regala nuestra radio, pero sobre todo de este programa radial que con todo el cariño, con todo el amor y con todo el afecto llevamos para ustedes en este medio de comunicación del municipio de Cocorná. Quiero en esta mañana seguir compartiendo con ustedes acerca de reflexiones que nos ayudan a entender ese verdadero camino de la felicidad. Hoy, muy temprano, en el espacio de Amanecer Campesino estábamos compartiendo un tema muy interesante que tiene que ver con el campesino. Y en aquel espacio compartí la reflexión que quiero de nuevo repetir ahora para las personas que no la escucharon, y a partir de ahí seguir también compartiendo con ustedes eso que significa vivir en la zona rural, ser campesino. La historia es de la riqueza y la pobreza. La historia básicamente cuenta que un padre de familia, de una familia rica y acomodada, quiso darle una lección a su hijo, quiso darle algo por lo cual reflexionar a su hijo, y entonces lo llevó a un viaje al campo un fin de semana, para que el joven valorara lo afortunado que era de poder gozar de la posición que tenían, de esa vida tan cómoda, de esas riquezas que ellos tenían, y que por ende se sintiera orgulloso. Estuvieron allí todo un fin de semana, se alojaron en una pequeña casa, en una granja de gente campesina, muy humilde. Y al finalizar el viaje, de regreso ya a la casa, el papá le pregunta a su hijo: ¿qué te pareció la experiencia? Muy buena, dijo el papá. Más bien, el hijo, ¿no? Dijo el hijo, con una mirada puesta en la distancia. El papá le dice: ¿te diste cuenta de lo pobre que puede llegar a ser la gente? Y sí, papá, lo noté. ¿Y qué aprendiste entonces de este viaje?, le dice el padre. Muchas cosas, papá, dice el hijo. Que nosotros tenemos un perro mientras ellos tienen 4. Que nosotros tenemos una piscina con agua estancada que llega a la mitad del jardín, y que ellos tienen un río sin fin de agua cristalina donde hay pececitos y otras bellezas. Que nosotros tenemos lámparas importadas para alumbrar nuestro jardín, mientras que ellos se alumbran con las estrellas y la luna. Que nuestro patio llega hasta la cerca y el de ellos abarca el horizonte. Que nosotros compramos nuestra comida, mientras que ellos siembran y cosechan la de ellos. Ellos todo lo comen con ese delicioso sabor a leña fresca, mientras nosotros todo lo tenemos que cocinar allá en una cocina. Que para protegernos, nosotros vivimos rodeados de un muro con alarmas, mientras ellos viven con sus puertas abiertas, protegidos por la amistad de sus vecinos. Nosotros vivimos conectados al celular, al computador, al televisor, mientras ellos están conectados a la vida, al cielo, al sol, al agua, al verde monte, a los animales, a sus labores agrícolas. Además, que tú y mamá tienen que trabajar muchísimo y por eso casi no los vemos, mientras ellos tienen tiempo de hablar y de convivir y de disfrutar en familia. Al terminar el hijo el relato, el padre se quedó naturalmente mudo. Entonces el hijo concluyó: gracias, papá, por haberme enseñado lo pobres que somos y lo ricos que podemos llegar a ser.
Este cuento, amigos, de hoy, o esta historia de hoy más bien, nos invita a la reflexión de cuántas veces nos sentimos menos que los demás porque vivimos en una granjita, porque vivimos en una finquita, ¿no? Porque vivimos en un predio muy pequeño y aparentemente muy humilde, pero no nos damos cuenta de la belleza que significa y la riqueza que significa vivir allí. ¿Quién le paga a usted la vista? ¿Quién le paga a usted la naturaleza? ¿Quién le paga a usted ese privilegio que usted tiene de que lo despierten los gallos en la madrugada? Ese privilegio que usted tiene de que lo despierten los pájaros en la mañana con ese canto espectacular. ¿Quién paga el hecho de poder ver una u otra especie, micos y cantidad de cosas que hay allí? ¿Quién paga por eso? ¿Quién valora eso? Lo que pasa es que muchas veces creemos, que no tenemos mucho porque no hay un carro, porque no hay una moto, porque no hay una casa lujosa, porque no hay un sueldo de demasiadas proporciones, porque no hay una posición social, porque nos han engañado, amigos, y esa es la noticia que les traigo hoy. Nos han engañado. Nos dijeron que lo importante era la posición social, que lo importante era el estudio, que lo importante eran los títulos académicos, que lo importante era el sueldo, que lo importante era la plata, que lo importante eran los negocios. Nos engañaron. Nosotros caímos en cuenta de ese engaño hace unos años y por eso un programa que empezó llamándose Camino al Éxito terminó llamándose El Camino de la Felicidad, porque nos dimos cuenta que no es importante el éxito, sino la felicidad. Y que tú puedes ser exitoso en la vida sin necesidad de esas artimañas de lo que todo el mundo dice que es el éxito, de esos prototipos que todo el mundo cree que son el éxito. ¿Qué más felicidad? ¿Qué más tranquilidad puede sentir una persona que vivir precisamente en medio de su familia y en medio de esta vegetación y de esos paisajes tan hermosos? Ustedes no se imaginan lo que daría una persona que vive en la ciudad atosigada por el tráfico, por la contaminación, por la bulla, por todo, de tener un solo día como el que ustedes tienen a diario, como el que ustedes tienen todos los días. Nadie se imagina el privilegio que es vivir en el campo. Por eso está tan de moda, ¿no? Claro, con la pandemia pues eso pasó a un segundo plano, pero por eso es que está de moda, ¿no? El turismo rural, el turismo agropecuario, el turismo agrícola. ¿Por qué? Porque la gente está dispuesta a pagar por vivir esa experiencia y nosotros la tenemos gratuitamente y a veces nos sentimos mal en ella, porque todo se nos vuelve rudimentario, porque todo se nos vuelve rutinario, porque todo se nos vuelve habitual, porque todo se nos vuelve costumbre. Y hoy tenemos que agradecer y volver eso extraordinario. ¿Cuántos darían la vida? ¿Cuántos pagarían una infinidad, y lo hacen, pagan infinidad de plata por tomarse un cafecito a las 5 de la mañana en un corredor con una vista espectacular? Y nosotros podemos hacer eso a diario y no lo valoramos. ¿Cuántos quisieran a las 4:30 de la tarde o 5 terminar la labor y de una poder estar con su familia en ese mismo corredorcito tomándose el cafecito de la tarde? ¿No? Pero no. En la ciudad usted termina de trabajar a las 5 de la tarde y se demorará para llegar a la casa hasta las 6 o 7 de la noche, ya cansado, ya rendido, a pegarse a ver un televisor y a dormir, para levantarse al otro día temprano, organizarse, volver a viajar 1 o 2 horas para volver a llegar al trabajo, y se vuelve esa vida rutinaria, sin sentido y sin paisajes bonitos como los que nosotros tenemos, sin aire puro como el que nosotros tenemos, sin la frescura, lo decíamos esta mañana, de un limón, de una naranja recién cogido del palo de una vez, y ahí mismo hacer el juguito, sin la delicia de ir y desde el árbol coger la guayabita y de una vez consumirla, sin la delicia de unos platanitos y de un madurito cogido en el propio racimo. Esas cosas que hoy nosotros no valoramos, no queremos, no
apreciamos lo suficiente, no valoramos lo suficiente. Hoy quiero que todos nos demos cuenta cuán afortunados somos de vivir aquí en Cocorná, de vivir en cada vereda, de vivir en cada rinconcito de este territorio. Cuánto patrimonio, cuánto valor, cuánta cosa linda tenemos en este bello, lindo municipio. Cuánta falta nos hace valorarlo. Entender que lo que tenemos es que dar gracias. Y nosotros vivimos lamentablemente desagradecidos. Muy parecido a la leyenda del pescador, que la voy a compartir de una vez, para que sigamos reflexionando en torno a eso, ¿no? Cuenta la leyenda que un pescador salía con su barquita cada mañana, se levantaba pronto, muy pronto, casi a la salida del sol. Se ponía su atuendo de pescador con su mochila a la espalda y recorría 1 kilómetro para poder llegar a su destino. No siempre se encontraba igual. Unos días se sentía ilusionado y preparaba su bolsa con delicadeza y atención, pero otros las ganas no eran las mismas y a veces, con los descuidos fundados en sus preocupaciones y mal humor, se olvidaba de las cosas más básicas. Aún así, sacaba fuerzas y realizaba su recorrido día tras día. Su vida transcurría en el mar y pudo comprobar en sus distintos viajes que el agua donde sacaba los recursos para poder subsistir se asemejaba bastante a sus estados de ánimo. A veces pescaba con el mar en calma, en aguas casi transparentes, cristalinas, y lo hacía tranquilo, ilusionado, centrado en su tarea. ¿Sí? Sus ojos de un azul intenso sonreían cada vez que se movía la caña de pronto, ¿no? Y eso significaba éxito garantizado, buena pesca, se decía una y otra vez. Otros días, las aguas eran bravas, muy bravas, rompían con fuerza en las piedras rocosas y ásperas, como si el mar estuviera enfurecido, y así a veces estaba él. Esa leyenda terminó haciendo que él escribiera algo y decía: a pesar de las circunstancias, nunca te olvides de salir a navegar. Amigos, a pesar de cómo esté el día, sal a trabajar, disfruta ese trabajo. No importa qué es lo que esté pasando en tu vida interior o en tu condición exterior, tu condición externa. Vive el día a día. Date cuenta que vale la pena salir y trabajar, salir y disfrutar. Estés donde estés. Estés donde estés. Pero sobre todo, date cuenta de la riqueza de lo que tienes hoy. Hay otra historia, ¿no? De un hombre con mucho dinero, bien posicionado, empresario, muy bien vestido, con ropas caras, de marca, con talante derrochador, y que cualquier día iba caminando por el puerto. De repente se tropezó con un humilde pescador. El pescador trabajaba con sus redes y una pequeña barcaza. Tenía un cubo lleno de muchos peces que acababa de pescar. El empresario millonario le pregunta: escúcheme usted es bastante habilidoso, parece un pescador realmente bueno. Usted solo y con esa diminuta barquita ha pescado muchos peces hoy. ¿Cuánto tiempo le has dedicado a la pesca? Y el pescador le respondió: pues mire, la verdad es que nunca me suelo despertar antes de las 8:30 de la mañana. Me levanto tardecito. Desayuno con mis hijos, con mi señora, luego acompaño a mis hijos al colegio. Acompaño a mi mujer a su trabajo. Luego voy relajadamente leyendo el periódico hasta llegar al puerto. Allí tomo mi barquita para salir a pescar. Estoy alrededor de 1 hora u hora y media, como mucho, trabajando, y vuelvo con los peces que necesito. Ni uno más ni uno menos. Después voy a preparar el almuerzo a la casa y me la paso toda la tarde descansando hasta que llegan mis hijos, mi mujer, y disfrutamos haciendo cosas juntos en familia, como los deberes, jugando, cantando, caminando, qué sé yo.
Algunas tardes voy con mis amigos a tocar la guitarra. Y el rico empresario le pregunta, entonces, ¿me cuentas que en una sola hora has pescado todos esos peces? Entonces, sin duda, es un gran pescador. ¿Ha pensado alguna vez en dedicarse más horas al día a la pesca? ¿Y para qué?, pregunta el pescador. Pues porque si tuviera más tiempo pescando, por ejemplo unas 8 horas, podría tener 8 veces más la cantidad de peces y así mucho más dinero. ¿Y para qué?, vuelve a preguntar el pescador. Pues con más dinero usted podría invertir en un barco de mayor tamaño. Incluso poder contratar más pescadores para que salgan a trabajar con usted y así tener más cantidad de peces. ¿Y para qué?, volvió a preguntar el pescador. Pues con ese incremento de ingresos sus ganancias regularmente serían increíbles. Su dinero sería el ideal para llegar a disponer de una pequeña flota de barcos y así hacer crecer una compañía pesquera que le permitiría a usted convertirse en un hombre muy rico. ¿Y para qué?, vuelve a preguntar el pescador. ¿Usted no lo comprende o qué? Con este pequeño gran imperio de pesca solo te tendrías que preocupar de organizar y gestionar todo. Podrías tener todo el tiempo del mundo para hacer lo que quieras con tu tiempo libre. No tendrías que levantarte temprano nunca más, podrías desayunar cada día con tu familia, con tus seres queridos, podrías acompañar a los niños al colegio, jugar con ellos por las tardes, tocar la guitarra con tus amigos. Y el pescador le respondió, ¿acaso eso no es lo que ya tengo? Amigos, ¿cuántas veces vivimos buscando lo que tenemos? Nos damos cuenta tarde que siempre lo tuvimos. Toda persona que sale en busca del supuesto éxito, ¿no? Toda la gente que sale en busca de la supuesta posición social termina dándose cuenta que siempre lo tuvieron todo. Siempre lo tuvieron todo. Lo que pasa es que, como lo venimos diciendo, no lo valoramos. No lo entendemos. Ni siquiera nos percatamos de esa riqueza, de esa posibilidad maravillosa de poder disfrutar de mi familia, de mis cosas, ¿no? De disfrutar de un atardecer, de un amanecer maravilloso. No nos damos cuenta. Lo subvaloramos, pasamos la vida sin darnos cuenta de cuán ricos somos. De cuán valioso es lo que cada uno tiene. Se nos va la vida buscando el valor superficial cuando abandonamos el valor real. ¿Cuánta gente desperdicia su finca, la regala por nimiedades, porque cree que la plata lo es todo y va y cambia su finca por una platica con la que se compra una casa y cree que hizo el negocio de la vida? Amigos, tengo para decirles que el negocio de la vida está en el campo, donde tienes todo. ¿Cuánta gente se fue para la ciudad? ¿A qué? A terminar de engrosar cordones de miseria, cuando aquí, en el campo, en su finca, lo tenía todo. Tenía sus frutos, tenía su cafecito, tenía sus platanitos, tenía su huerta, tenía la posibilidad del alimento. ¿Y cuántos hoy están pasando absoluta necesidad en las ciudades? Porque quizá muchos de esos que se fueron estaban viviendo por allá de vender mangos en el centro, de vender cosas informales, ¿no? De manera informal, para poder tener el alimento diario. Y hoy, ante la situación que vivimos, están pasando precisamente por unas condiciones que sinceramente a nadie se le desean. Tú tienes que dar gracias por estar donde estás, por estar en esa finquita sencilla, humilde, en esa casita sin revocar, en esa casita sin piso todavía, o con piso de cemento. Gracias por eso, por lo que... ¿Dónde vives? No te imaginas cuántos quisieran eso. Recuerda lo que siempre se ha dicho, ¿no? Esa casita tuya tan humilde que tú a veces desprecias es el sueño de muchos que no tienen hogar, de muchos que no tienen techo. Ese poquito de dinero que te llega por lo que trabajas, así sea por tu jornal, es el dinero que muchos quisieran porque no encuentran nada en qué trabajar, porque no encuentran empleo. Esos hijos que a veces te sacan la rabia, te desesperan,
son el sueño de muchos que son estériles. ¿Cuántas cosas pasan en nuestra vida? Miren, el que tiene un carro se queja porque no tiene un carro más lujoso. El que tiene moto se queja porque no tiene tal vez un carro. El que tiene cicla se queja porque no tiene tal vez una moto y desearía la moto. ¿No? El que anda caminando desearía la bicicleta porque dice hasta dónde podría llegar. Y el que vaya caminando no se da cuenta que por allá en una ventanita hay alguien mirándolo y deseando sus pies, porque no los tiene. Así somos, inconscientes de valorar y de agradecer lo que tenemos. Lo decíamos estos días en uno de nuestros programas, ¿no? Sea agradecido. ¿Cuánta falta nos hace agradecer? ¿Cuánto se nos olvida agradecer todo lo que tenemos? Y es muchísimo, para que sepan, muchísimo. Por eso, la invitación en esta mañana maravillosa es a estar agradecidos. Con este programa quiero que entendamos que tenemos que estar agradecidos. Todo es una cadena, ¿no? Entonces, parece que uno siempre vive quejándose de lo que no tiene. Reitero, miren, por eso le hice de allá para acá, porque siempre decimos, ¿no? El que está caminando quiere una cicla, el que tiene una cicla quiere una moto, el que quiere una moto quiere un carro, el que tiene un carro quiere un carro más lujoso, en fin, vivimos así. Lo hago al revés para entender que hay personas que desearían caminar. A nosotros nos choca esa caminadita de 10 minutos para ir hasta el hogar o hasta la escuela o hasta qué sé yo. A nosotros que nos duelen los pies por simple pereza. ¿Cuánto diera aquel inválido por tener esos pies y poder recorrer kilómetros y kilómetros? Dice él, ¿a dónde iría si tuviera esos pies? Y así somos nosotros. Añoramos lo que la ciudad parece que nos ofrece y los de la ciudad añoran el relajo del campo, la tranquilidad del campo, el aire del campo. Siéntete orgulloso de tu tierra, siéntete orgulloso de tu casa, siéntete orgulloso de tu familia, siéntete orgulloso de todo lo que tienes, porque tienes mucho, eres rico. Valora lo que tienes, disfruta lo que tienes, agradece por lo que tienes. El agradecimiento es la clave de la vida, que no se te olvide agradecer. ¿Cuántos hay que dan un montón de vueltas por el mundo? Van, montan empresas, hacen de todo para darse cuenta que todo lo tenían. Que lo único que hicieron fue terminar perdiendo algo de tiempo, que también es demasiado valioso. Por eso, seguimos insistiendo a través de este espacio, a través de este programa. Valórate, cuídate, agradece por cada cosa que tienes en tu vida. Miren, a nosotros como nos choca el agua, yo hoy vi mucha gente quejándose de la lluvia. Mucha. Qué rabia no poder salir. Qué rabia esto. Qué rabia lo otro. Se mojó la carretera, se mojó esto. Me tocó quedarme en la casa. No podía hacer esto, no podía hacer lo otro. ¿Cuántos lugares en el mundo donde sueñan, añoran, desean una gotica de agua? Nosotros aquí nos quejamos de tener en abundancia el recurso más preciado del mundo, como es el agua. Es decir, reitero, Dios le da pan al que no tiene dientes. No somos capaces de valorar lo suficiente, claro, como lo tenemos ahí. Quizá el día que nos haga falta, quizá el día que se nos acabe, quizá el día que se nos roben estas riquezas, la valoraremos, como aquellos que han perdido su tierra y sus cosas, y que hoy lloran sobre esa leche derramada, ¿no? Amigos, que no tengamos que llorar sobre la leche derramada. Valora lo que tienes, cuídalo. Además de uno, cuando me dice quiero vender la finca, le digo no cometa ese tremendo error. Ni venda un pedacito, por Dios. No sabemos, no saben lo que tienen. No lo sabemos.
Valóralo, cuídalo, agradece. Hoy la esencia del programa es esa, agradecer lo que tenemos y darnos cuenta que muchas veces lo que buscamos en realidad ya lo tenemos, pero somos ciegos para verlo. No nos damos cuenta de ello. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros. Siéntete orgulloso del campo, de tu tierra, de tu casa, de todo. Da las gracias por ello. Hasta una próxima oportunidad, amigos, en El Camino de la Felicidad. En el oriente antioqueño, transmite Cascada Estéreo, una emisora que refresca tu mundo. Cascada Estéreo, HKA65, 107.4 FM, refrescante compañía.